En este video vamos a analizar las causas del golpe de Estado de 1930 en Argentina. Ese golpe puso fin a los años de las presidencias radicales y dio inicio a otra etapa de la historia de nuestro país que vamos a denominar década infame. Si vemos en la historieta que puse, lo infame tiene que ver, por un lado, con que está cargada, empieza con este golpe de Estado, termina con otro golpe de Estado, y en el medio hay formas de hacer políticas fraudulentas. Por eso en la historieta, la persona que pregunta cómo sería este gobierno, la respuesta sería vomitivo, haciendo alusión a esa década infame, que infame significa sin fama o con mala fama. Las causas del golpe de Estado, la verdad que son muchas, como en todos los procesos históricos. Vamos a tratar de pensar algunas, las más importantes. Una de ellas fue el mayor acceso que los sectores medios tuvieron a dos cuestiones. A la educación con la reforma universitaria, una educación universitaria, ¿no? Y esto le permitía acceder a cargos de gobierno en el segundo gobierno de Irigoyen. En este segundo mandato, que empieza en el año 28, Irigoyen obtiene mucho apoyo popular para llegar por segunda vez a la presidencia. En esta presidencia hay muchas más personas en cargos de gobierno que pertenecen a sectores medios, hijos de inmigrantes que habían accedido a la universidad. Esto claramente molesta a la élite, porque esta élite está viendo que pierde algunos privilegios, ¿no? Y lo que ve el mensaje que se difundía en ese momento era que la chusma era la que había llegado al poder o al gobierno. La chusma haciendo referencia de manera despectiva a estos sectores medios. Hay otra causa que también molesta a la élite, que es el debate por la nacionalización del petróleo, que ya expliqué en un video anterior, pero lo repetimos. Irigoyen en su primera presidencia había creado YPF. En esta segunda presidencia se propone o se da a discutir en el Congreso una cuestión que tiene que ver con nacionalizar toda la extracción de petróleo. Esto implicaría echar, expulsar a las empresas extranjeras que lo hicieran en nuestro país. Finalmente no se llega a nacionalizar toda la extracción de petróleo, pero este debate molesta a la élite, porque de darse esta situación, la élite perdería de alguna manera sus vínculos con los países europeos. Imagínense que si nosotros expulsamos a las empresas norteamericanas que extraen petróleo en Argentina, bueno, entonces Estados Unidos no me va a comprar limones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no le permitimos extraer petróleo. Estas son una como especie de sanciones que los países centrales suelen realizar, ¿sí? Si no me compran, no te compro, bueno, es una forma de extorsión económica. Otra causa va a ser las consecuencias de la crisis del 29 en Argentina. Esta crisis los alumnos de algunos de mis quintos ya la estudiaron y otros no, las vamos a estudiar. Repito algunas cosas más importantes. Esta crisis, que es una crisis económica a nivel mundial muy grave, una crisis estructural del sistema capitalista, pone en crisis al modelo agroexportador. Esa situación de crisis, si bien perjudica a los exportadores y terratenientes, a los que más los afecta es a los sectores medios y populares, porque van a tener menos salario, o porque van a perder su empleo, o porque no les va a alcanzar lo que ganan para satisfacer sus necesidades. Entonces, esos sectores medios que habían apoyado a Irigoyen y algunos empiezan a estar descontentos con el gobierno. Resumiendo, la élite está descontenta tanto por el acceso de la clase media al gobierno y a la universidad como por el debate por la nacionalización del petróleo. Y a la vez algunos sectores populares y medios que lo habían votado a Irigoyen están sufriendo las consecuencias de una crisis económica que Irigoyen no está pudiendo resolver. Entonces también va a tener pérdidas de apoyo de esos sectores. Otras causas. El rol de los medios de comunicación. Para algunos historiadores, los medios de comunicación fueron creando
una especie de como de momento histórico para que la gente apruebe de alguna manera algo que es ilegal, que es un golpe de Estado. Es decir, se encargaron los meses previos al golpe, que fue en septiembre del 30, de hacer una campaña de desprestigio del gobierno de Irigoyen. Esto lo que fue haciendo es preparar a la sociedad de alguna manera para aceptar este golpe de Estado. Esta campaña de desprestigio tenía como punto central hacer ver al presidente como una persona que no podía resolver los problemas. ¿Por qué? Porque era grande, porque estaba enfermo, porque Irigoyen se encerraba en sí mismo, entonces había chistes en los periódicos o caricaturas que lo hacían ver como una persona que no podía, que era ineficaz, digamos, en las tareas de gobierno. Tanto es así que estas son tapas de diarios del día del golpe. Uno dice: el gobierno del señor Irigoyen está muerto, solo falta su entierro. Y otro diario, el que más tirada tenía en esa época, el diario Crítica, decía: jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución. O sea, que aparece acá no la idea de golpe de Estado y de ilegalidad, sino de triunfo de una supuesta revolución y de celebración en todo el país. Si bien es cierto que hubo sectores que celebraron, también es cierto que no podemos saberlo porque quienes gobernaban después del golpe no fueron elegidos por la mayoría, por lo tanto no sabemos realmente cuánto apoyo tenía ese golpe. Además, los partidos políticos de oposición se unieron y apoyaron el golpe de Estado en una especie de acuerdo que se llamó concordancia. Tanto la Unión Cívica Radical antipersonalista como los socialistas independientes, como el comunismo y los partidos conservadores se unieron en contra de Irigoyen y a favor del golpe. Y además prácticamente le pidieron a las Fuerzas Armadas que actúen, y las Fuerzas Armadas también tuvieron el poder, digamos, en ese momento de hacerlo. Ahí vemos una imagen de Uriburu, que es quien realiza el golpe. Estas serían otras causas. Puede haber muchas más, estas son las que yo considero más importantes. Un golpe de Estado tiene dos, digamos, aspectos. Por un lado es ilegal, porque según nuestra Constitución nadie puede acceder al poder de esa forma. Y además es ilegítimo, porque no conocemos cuánto apoyo tiene ese tipo de gobierno. No, si bien los que llegan al poder van a decir que lo hacen en función del pueblo, al no haber elecciones, no sabemos realmente si ese pueblo apoyaba o no ese golpe de Estado, por eso lo convierte en un acto de ilegitimidad, es decir, no va a haber consenso sobre ese nuevo gobierno. Después del golpe de Estado, piensan que un golpe de Estado no tiene duración. Por lo tanto, se proponen algunos proyectos. Bueno, ¿cómo se sigue después de un golpe? ¿Por cuánto tiempo se gobierna? Si los que hacen el golpe de Estado lo hacen de manera ilegal, entonces no van a cumplir con la cantidad de años de la Constitución. Por eso va a haber dos proyectos. Las personas que hicieron el golpe fueron dos militares, los que encabezaron, ¿no? José Félix Uriburu y Agustín Justo. Uriburu, si bien los dos hacen el golpe, los dos se diferencian en sus ideas. Uriburu es el que primero toma el poder, va a gobernar desde septiembre del 30 hasta noviembre del 31, que llama a elecciones. Pero su proyecto se trata de cambiar la Constitución para eliminar el voto secreto, para eliminar el Congreso y entonces eliminar también los partidos políticos. Un proyecto, el de Uriburu, bastante parecido a los de los regímenes fascistas europeos. Pero esto no va a tener apoyo de muchos, de los partidos políticos que habían apoyado el golpe, porque este señor quiere eliminar los partidos políticos, que no haya representantes de los partidos en el Congreso, entonces es lo que propone es un proyecto muy autoritario. Por eso hay como una presión dentro de los mismos que apoyaron el golpe
para que él llame a elecciones, es decir, se queda sin apoyo, por eso tiene que llamar a elecciones. Cuando llama a elecciones, a finales del año 31, se organizan las elecciones de manera fraudulenta. Acá vemos que ganó la posición de Agustín Justo. ¿Qué propone Justo? Que haya una fachada de democracia liberal, es decir, que sea como una careta, que parezca que hay democracia y que hay libertades individuales, pero que en realidad haya fraude para garantizar que estos sectores sigan en el poder. Ahí lo vemos a Justo. ¿Por qué propone seguir con el fraude? Y a este fraude se lo va a llamar patriótico. Ellos mismos van a decir que hacen fraude por hacerle bien a la patria, porque consideran que con el voto popular llegó al poder un gobierno como el de Irigoyen, que le dio más acceso a la política, a los sectores medios y escuchó a algunos sectores populares, y entonces no quieren esto. Son los conservadores los que para mantenerse en el poder realizan fraude, probablemente porque sepan, como decía la historieta al principio, que por el voto popular, probablemente con un voto limpio, digamos, no llegarían al poder. A partir del gobierno de Justo va a haber otro gobierno más, después que es el de Ortiz y Castillo, también con elecciones fraudulentas, y después va a venir otro golpe de Estado. Por eso esta década se la llamó década infame.